Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. En plena de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar en este día de la presentación de María en el templo un evangelio precioso. No he querido poner el evangelio de la memoria, sino directamente el evangelio de la lectura continuada, porque me parece que se puede aplicar muy bien a María siendo ofrecida en el templo, entregada a la presencia de Dios. Dice el evangelio así, ¿no? Alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del templo. En el arca del tesoro, vamos a poner las gafas porque si no. Dice, alzando la mirada, vio unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: de verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba todo cuanto tenía para vivir. Parece que es un evangelio precioso, porque efectivamente, dice varias cosas, ¿no? En primer lugar, nos muestra esa mirada en profundidad que tiene el Señor de las cosas, que es una pasada, es una maravilla, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que Dios mira como en la distancia, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos. Nosotros solemos mirar en la distancia y al mirar en la distancia pues perdemos los detalles, ¿no? Nos quedamos solamente en una mirada como más superficial de las cosas y solo nos impactan las cosas que tienen una vistosidad fuerte, ¿no? Pero el Señor no mira así, el Señor mira el detalle, el Señor mira acercándose, ¿no? Mira en la cercanía y es capaz de percibir las cosas. Tiene el Señor esa mirada contemplativa que tenemos que aprender, porque es una maravilla, ¿no? Porque él lo que mira es la profundidad de las cosas que están sucediendo. Y bueno, pues entonces me contempla, ¿no? Dice, alzando la mirada, ¿no? Levantando la mirada, ve lo que está pasando enfrente, está enfrente del arca del tesoro en el templo, y allí echa sus donativos la gente, ¿no? Y, o sea, había gente que echaba grandes donativos, porque estaban los ricos, que echaban unos donativos muy vistosos. Esos donativos vistosos de los ricos muchas veces captan la atención. O sea, es indudable una cosa, y es que un donativo tiene un valor material, un valor económico, eso es verdad. Y ese valor económico nadie se lo puede quitar. O sea, a mí me da mucha rabia cuando la gente dice, no, es que como es rico pues echa mucho dinero. Oye, no, que echar mucho dinero siempre es costoso. O sea, desprenderse del dinero o del donativo que sea, siempre es costoso, porque las cosas nos seducen. O sea, cuando Zaqueo dice, Señor, dale la mitad de mis bienes a los pobres, no dice uno, claro, como tenía tantos, pues no pasa nada. No, perdona. Siempre que dé un donativo es una cosa virtuosa, meritoria y costosa, ¿no? Tenga mucho o tenga poco, porque lo material nos seduce. Entonces uno se desprende y lo entrega. Muy bien. O sea, el donativo tiene un valor en sí, ¿vale? Y luego tiene un valor relativo, que este es el valor más importante, ¿no? Porque es un valor relativo no en el sentido de que es relativista, sino que es relacional, o sea, en función de lo que uno tiene, ¿no? ¿Dónde está la fuerza del donativo, ¿no? La fuerza del donativo, la fuerza del don, está en el dador que se entrega, ¿no? Eso Juan Pablo II lo explicaba muy bien, todo lo que es la dinámica del don, porque un don vale porque es anticipo de la entrega del dador. O sea, el dador quiere entregarse él, el que ama quiere entregarse él, pero como no me puedo entregar en estos momentos o no tengo capacidad de entregarme yo a mí mismo, te hago un don que anticipa mi entrega, te hago un don que expresa mi entrega. Entonces, en el don
me estoy entregando yo mismo, ¿no? Por eso un don es más auténtico cuanto mayor entrega del donante expresa, ¿verdad? Y claro, quizá en este sentido sí que hay unos donativos, unos dones que son mayores que otros, y por eso Jesús puede hacer esta comparación, y al ver a la viuda que echaba esas 2 moneditas, dice, esa ha echado más que todo el resto. ¿Por qué? Porque ha echado de lo que tenía todo cuanto tenía para vivir. Entonces, en primer lugar, me gusta ver esa finura de Jesús que es capaz de captar, de ir más allá, de ver lo que está sucediendo, ¿no? Primer punto. Segundo punto interesante, creo que hay que entender lo que es la viuda, ¿no? Una viuda en el Nuevo Testamento no es solo una mujer que se le ha muerto el marido, ¿no? Que es una viuda, pues sí, pero una viuda, como se entiende las viudas, era un drama, porque es una persona repudiada que no tiene nadie a quien acudir más que a Dios, ¿vale? O sea, cuando una mujer quedaba viuda, si no tenía ningún varón cerca, si tenía un hijo no pasaba nada, pero si no tenía ningún varón cerca porque no tenía hijos varones, o porque habían fallecido, o lo que sea, pasaba a ser propiedad del hermano mayor de su marido, que tenía que darle descendencia al hermano mayor. O sea, acordémonos del tema que dicen los saduceos, de la mujer que estuvo casada con un hombre, muere sin hijos, y el segundo se casa con ella, y el tercero también, todos para darle hijos al primero, con la ley del levirato. ¿Qué sucedía? Pues que si su cuñado, el hermano de su marido, no quería, tenía derecho y la podía repudiar. Y al repudiarla, esta mujer era como expulsada, ¿no?, de su propia vida. O sea, todos los bienes que pudiese tener y las hijas que pudiese tener se las quedaba el hermano de su marido, y esta mujer era enviada como un mendigo, ¿Cómo era enviada? Se iba ella como un mendigo a vivir en torno al templo, a vivir de la caridad de los otros, de la mendicidad, ¿no? Claro, esto es un drama, ¿no? Porque es una mujer que daba igual el dinero que hubiese tenido. Fijaos que tremendo, ¿no?, con lo que significa para la mujer en el mundo judío, que no ha podido darle hijos varones, con lo cual no ha podido continuar lo que es la heredad de su marido, no ha podido darle eso. Segundo, ha sido repudiada, y tercero, vive miserablemente porque no tiene cómo vivir. Son 3 dramas, ¿no? De ahí entendemos muy bien el drama de Jesús cuando va por el pueblo este de Naín y ve una mujer viuda, madre de un hijo único que acaba de fallecer. Entonces, esta mujer que se ha quedado viuda no pasaba nada porque tenía un hijo único varón, pero de repente el hijo varón muere y toda la esperanza de esta mujer desaparece. Ella pasa a ser propiedad del hermano mayor de su marido, ¿no? Y lo normal es que la repudiase. Entonces, esta mujer que había vivido felizmente con su hijo, a pesar del dolor de haber fallecido su marido, de repente pierde todo porque muere su hijo y su esperanza se va. Y Jesús percibe eso, percibe una mujer que está llorando por 2 dramas, por el dolor de la muerte de su hijo y porque se queda sola en el mundo y sin nada, ¿no? Y entonces Jesús se acerca y dice, mujer, no llores, ¿no? Es muy bonito porque Jesús dice, mujer, no llores. ¿Cómo que no llores si mi marido ha fallecido? ¿Cómo que no llores si no tengo esperanza? Mujer, no llores, porque viene Cristo a darte esperanza, ¿no? No llores, le dice el Señor, ¿no? Porque viene Él a dar esperanza, que es precioso eso, ¿no? No llores, ¿no? Y bueno, y entonces hace Jesús el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, ¿no? Pero como digo, es como un momento durísimo de esa historia, ¿no? Entonces, Jesús percibe esa viuda, ¿no?, que está en torno al templo y que no tiene nada para vivir, ¿no? O sea, ha perdido todo. Y entonces, de repente ve que esa mujer, en el arca del tesoro del templo, echa toda su esperanza, se echa a ella misma, ¿no? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué ve Jesús? Dice, ha echado esas 2 moneditas, dice, de lo que tenía, todo cuanto tenía para vivir. Es decir, esta mujer se ha echado ella, se ha entregado ella. De tal manera que toda su confianza no la ha puesto en esas 2 moneditas que tenía, toda su confianza la ha puesto en el Señor al cual le da las monedas, ¿no? O sea, ella es como si ella misma se hubiese echado en el arca del templo, ¿no? Como si fuese y dijese, mira, Señor, ya no tengo otra esperanza, solo me quedas tú, ¿no? A mí me gusta mucho la oración de la reina Esther, que era la reina, pero hay un momento donde se ve entre la espada y la pared porque su tío Mardoqueo
le dice que tiene que presentarse delante del rey, ella está con toda la angustia, el rey no la ha llamado, la reina anterior murió pues, por saltarse las normas, ¿no?, del rey Asuero, ¿no?, y le dice a su tío, mira, si no vas y te presentas delante de Dios, nos vendrá la ayuda por otro lado y tú morirás sin remedio, ¿no? Entonces ella se presenta ante el Señor, hace una oración muy bonita que dice, Señor, no tengo a nadie más que a ti, ¿no? O sea, como que abandono todo mi cuidado, abandono toda mi preocupación, me abandono yo mismo, me entrego yo mismo, me pongo en tus manos porque no tengo a nadie que me dé seguridad. Entonces, pongo mi seguridad en ti. Esta mujer, la mujer viuda del Evangelio que echa el óbolo, esa ofrendita que entra ahí, echa ahí en el arca del templo, se está echando ella misma. Se está echando ella misma. Le está diciendo al Señor, no tengo a nadie más que a ti, eres toda mi esperanza, ¿no? Y por eso Jesús distingue la ofrenda de esta mujer de la ofrenda de los ricos. La ofrenda de los ricos que echaban en el arca del templo, tomada en sí misma, es mucho más que la ofrenda de la viuda, son 2 moneditas, es muy poquito, ¿no? Pero pensando cuánto de sí mismo han echado uno y otra, en el arca del templo, dice Jesús, nadie ha echado más que esta mujer, porque esta mujer se ha echado ella misma de lo que tenía, todo cuanto necesitaba para vivir. Lo ha echado, ¿no? El rico, ¿no? El rico ha echado una parte importante, un donativo grande, pero de lo que le sobraba, ¿no? O sea, a mí cuando dice de lo que le sobraba parece como que le estorbaba. No, no le estorbaba. O sea, de lo que no necesitaba para vivir, vale. Pero sobrar no le sobraba, ¿no? O sea, lo tenía ahí y estaba encantado con lo que tenía, ¿no? Pero ha echado eso, lo ha puesto en manos o sea, en el arca del templo, vale, muy bien, ha echado pues las cosas que tenía, bien, pero ha echado lo que necesitaba para vivir, o sea, se ha echado ella misma. Y entonces Jesús reconoce el valor enorme que eso tiene, porque se entrega a ella, ¿no? Porque se entrega a ella, ¿no? Entonces, bueno, pues capta eso. A mí me parece que este evangelio puesto en la fiesta de la presentación de María en el templo es muy bonito. La presentación de María en el templo no viene en el evangelio, es una fiesta que parte de la tradición que se recoge en el protoevangelio de Santiago, en esa historia de Zacarías e Isabel que no tenían niños y de repente se quedan embarazados y ofrecen el niño que venga o la niña que venga, la ofrecen al Señor, de tal manera que cuando llega el momento ha nacido una niña, que es María, y deciden entregarla al templo. No sabemos si esto es así o no es así, no tenemos la certeza de que en la vida de María haya sucedido esto, pero es bonito, da devoción pensar que esto pudiese ser así. ¿Por qué? Pues porque María desde pequeña ha vivido ofrecida a Dios. María desde pequeña ha vivido entregada a Dios. La presentación de María en el templo significa eso, ¿no? Que desde pequeñita ha vivido vuelta hacia Dios, ¿no? Y eso expresa el sentido de la vida de María. Yo creo que si se me apura, se podría decir que esta presentación de María en el templo es expresión de su carácter de inmaculada, ¿no? Como es la mujer que vive para Dios, desde pequeñita se ofrece al templo, ¿no? Se ofrece a Dios, ¿no? Y es un momento, lo que conmemoramos, precioso, en el que la humanidad presenta las primicias de lo que ella es a Dios, ¿no? María es el orgullo de nuestra raza, como dice el Salmo ese, ¿verdad? María es lo mejor de la humanidad, la expresión más perfecta de la humanidad, porque es la Inmaculada. Y entonces los hombres, en la figura de Joaquín y Ana, San Joaquín y Santa Ana, presentan el fruto mejor de la humanidad, lo presentan a Dios, se lo ofrecen a Dios, ¿no? Y Dios lo toma, y Dios lo hace suyo, ¿eh? Y Dios toma a María, más allá de todo lo que luego puede haber habido, hay de los apócrifos, que si María vivió en el templo, que si no vivió en el templo, que si vivió en Nazaret, que si vivió algunos dicen en Séforis hay una basílica de Santa Ana, unas ruinas, y hay una tradición de la presencia de Santa Ana allí, no sabemos, ¿no? ¿Dónde vivió María y cómo vivió? No lo sabemos, pero que fue toda de Dios sí lo sabemos, ¿no? Porque eso significa que es la Inmaculada, que vive volcada a Dios, no de una manera artificiosa, no de una manera complicada, sino entregada a Dios. Por eso decía al principio que me parece que el Evangelio del óbolo de la viuda encaja muy bien con la presentación de María en el templo, porque la humanidad, como la viuda,
ha entregado a Dios lo más grande que tenía, ¿no? La obra maestra de la gracia en la humanidad, que es María, se entrega. ¿Para qué? Para que el Señor tome y inunde, invada, asuma a toda la humanidad en María, ¿no? Y es bonito pensar que en la presentación la humanidad le entrega la obra más bonita que tiene, que es María, y Dios se hace carne en ella. Primero Dios la acoge, esa entrega de la humanidad la acoge, ¿no? Y María es suya, haciéndose visible un misterio que en María ya sucedía, porque si María es la Inmaculada, nunca María ha estado fuera del corazón de Dios. Y como expresaba el padre Luis María Mendizábal, que María es la Inmaculada significa que está más cerca del corazón de Cristo que del corazón de Adán. Es decir, María es un sí abierto a Dios permanentemente, es una ofrenda hecha a Dios permanentemente, ¿no? ¿Qué es ofrecer? Es presentar algo a alguien con el deseo y la petición de que sea acogido, ¿no? Entonces María es la ofrenda de la humanidad, es presentada así al Señor y el Señor acoge este don de la humanidad. Y en este don de la humanidad, que es absolutamente dócil al Señor, Dios va a poder hacer libremente su plan. Y lo que pasa es que Dios asume a María y en María toma forma, ¿no? De hecho, de tal manera que María ofrecida se vacía totalmente de sí misma para que viva el Señor. Es como una cesta, como un cuenco que está vacío para poder ser rellenado, ¿no? Y María va a ser rellenada por el misterio de Dios que toma forma en ella, que asume a María, ¿no? Que va a formarse de ella. Es que esto es una cosa muy grande, que es como cualquier hijo, pero es Dios el que va a revestirse, va a hacerse carne en el seno de una niña que se le ha entregado antes, ¿no? Y que vive así desde pequeña, ¿no? Claro, la presentación de María en el templo nos hace pensar, ¿no? Se hace eco, nos hace pensar en todas las presentaciones que ha habido en el Antiguo Testamento de personajes que han sido entregados al Señor. Sansón, Juan Bautista, Samuel, ¿no? Son personajes que han sido entregados desde pequeñitos, que han sido presentados al Señor para que viviesen solo para Él, para que Dios actuase libremente en ellos, ¿no? Y por eso muchas veces dice, y el Espíritu del Señor empezó a alentar al profeta sobre el que ya había descendido desde hace mucho antes, porque había vivido entregado a él, como el joven Samuel, ¿no? Que es quizá el caso más paradigmático de un niño ofrecido al templo que vive junto al sacerdote Elí, que tiene que aprender el diálogo con Dios, ¿no? Y que llega un momento donde se le dice, cuando te hable Dios, dile, habla Señor que tu siervo escucha, y entonces dice, y el Espíritu empezó a mover a Samuel, ¿no? Es bonito eso, porque esa presentación lo que viene a indicar es como una entrega total, ¿no? O sea, desde que María es pequeñita, es niña, vive totalmente entregada al Señor. Pero no como una violación o un violentar su libertad, no, al revés, como un dar plenitud a la libertad que María tiene. Y entonces es muy bonito porque María no se siente como carente de la libertad, no. La libertad de María puesta en manos del Señor desde muy pequeña se va haciendo la mujer más libre. Y esto, cuando luego venga el diálogo con el ángel, en el culmen de la historia, ¿no? Cuando se haga presente el Hijo de Dios, ¿no? Le llevará a María a decir esa frase en la que María se manifiesta como la mujer más absolutamente libre, que es: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, porque libre no es el que no tiene ninguna atadura, ese es esclavo de sí mismo, ¿no? O de esta merced de vientos, ¿no? Es más libre, es libre el que sabe atarse a aquel que te hace verdaderamente libre, ¿no? Es el que sabe vincular su persona a quien nos hace verdaderamente libres, ¿no? Bueno, pues esto es la presentación de María en el templo, que en el fondo es como si San Joaquín y Santa Ana hubiesen sido como la viuda del Evangelio, que han puesto en manos de Dios
lo más grande que tenían para vivir, que es su propia hija, aquella que iba a continuar la descendencia, y la han entregado, ¿no? Y al entregarla, Dios reconoce la ofrenda, asume la ofrenda y hace lo que hace Dios siempre, que es devolver la ofrenda bendecida y multiplicada. Y María será devuelta a la humanidad con Jesús dentro. Bueno, pues ojalá que aprendamos nosotros también a vivir ofrecidos así al Señor, que nos demos en lo que damos, sobre todo cuando nos damos a Dios, que nos demos de verdad nosotros y no sea un paripé donde demos lo que nos sobra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos aquí esta grabación desde el convento de las Concepcionistas franciscanas en Hinojosa.